Auspician a Pedro García en Punto de Partida, Banco Macro, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET, Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Personal. Punto de Partida, programa ganador del premio FUNTV. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar del CryptoGate, de lo que le pasó a Jonathan Viale. Vamos a hablar sobre la Iglesia, la salud del Papa, la economía real. Vamos a hablar de varios temas. Tenemos dos invitados para analizar todo lo que está ocurriendo hoy en la Argentina y también lo que está ocurriendo acá en Tucumán. Vamos a comenzar obviamente con el tema de las criptomonedas. Realmente un sainete me hizo acordar, no voy a hablar nada de esto ni me voy a referir porque se habló tanto en los medios que seguramente usted que está del otro lado de la pantalla ya está saturado de este tema. Pero permítanme una mirada. Me hizo acordar aquella frase que dice, no aclares que oscurece. Muchos que la escucharon tal vez no entienden qué quiere decir esta frase. Bueno, lo que le pasó al presidente Javier Milei, cuando él explicó lo que había ocurrido, quedó todo más confuso. Esta frase lo que busca es transmitirnos una idea fantástica. Hay cosas que están mal hechas que cuando uno las explica quedan peor. Además, me imagino a José Hernández entrando a Casa de Gobierno, a Casa Rosada y diciéndole a Milei, ya en el Martín Fierro lo advertí, cuando puso en el verso, no se sienta altivo aquel que en el estribo esté, que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Altivo significa soberbio, es lo que le pasa al presidente. Ojo con la soberbia, que es mala compañera cuando uno tiene que gobernar o cuando uno tiene que manejar equipos. Y la Iglesia me imagino que también tiene una preocupación, porque le gustaría que se entienda que no fallaron las fuerzas del cielo. El que falló fue el terrenal que utilizó las fuerzas del cielo para inspirarse. El episodio de Jonathan Viale, en 32 años de ejercicio de la profesión de televisión, no de radio, en radio tengo otros años más, nunca me ocurrió que me corten una entrevista. Me ocurrió todo lo contrario. Por haber hecho entrevistas antipáticas, que no les gustaba el poder de turno, por haber hecho editoriales antipáticos, me sacaron publicidad oficial, me la rebajaron o me presionaron clientes privados para que dejen de auspiciar mi programa. Y muchos lo lograron. Pero hoy, después de 32 años, aquí estoy haciendo los editoriales, haciendo juicios de valor y transmitiéndole a ustedes todo aquello que ocurre, poniéndolo aquí en la pantalla. Los que me hicieron eso, algunos fallecieron, otros están en la cárcel y otros están comiendo aceituna y contando el dinero que se llevaron del Estado. Milei se tiene que concentrar en la economía real, porque las únicas cripto que puede un presidente recomendar es la criptointeligencia, la criptoeficiencia, la criptohonestidad, la criptoesfuerzo. O sea que son los valores que nunca se devalúan, desde los sumerios hasta la fecha. O sea, desde 4000 años antes de Cristo, estos son los valores con que creció el mundo, progresó la humanidad. Vamos a hablar sobre la economía real. Ahí hay un gráfico. Cayó el consumo en enero. Bien, ¿qué es lo que más cayó? La venta de bebidas alcohólicas, la venta de bebidas no alcohólicas. Cayó el consumo impulsivo, ese que uno lo hace
medio por capricho. Cayeron los desayunos y las meriendas porque tenemos que reconocer que a veces están más caros que los menús ejecutivos. Cayeron los productos de higiene y cosmética, limpieza del hogar, y lo que cayó 0,25% fueron los alimentos. ¿Qué nos dice la economía real? No comemos menos, no comemos diferente a lo que comíamos antes. Lo que nos está ocurriendo es que tenemos menos gratificaciones, menos elementos que nos hacen más felices. Por eso cayeron los otros rubros. Y eso genera un estado de ánimo. Hablemos sobre la salud del Papa. La Iglesia está preocupada por la salud del Papa, por su recuperación. Sería bueno que se lo asesore al Papa Francisco y después que se recupere, que inmediatamente le ponga fecha para que venga a la Argentina. Porque frente a este episodio uno se pregunta qué hubiese ocurrido si ya Francisco deja de ser Papa y la Argentina no haya recibido la visita del único Papa en la historia de la Iglesia que fue argentino, Karol Wojtyła, Juan Pablo II. El Papa de Cracovia visitó durante su reinado en la Iglesia 8 veces su país. Milei desarticuló, disolvió la Secretaría de la Vivienda y desfinanció 2 programas que son fundamentales, el Procrear y el Casa Propia. Miles de casas que todavía no están construidas o están a medios construir, barrios enteros, encontró irregularidades, en vez de investigar y separar la paja del trigo y seguir adelante, decidió desfinanciar y transferirle la responsabilidad a las provincias y a los municipios que lo quieran asumir. O sea, se quieren terminar esas casas, esos barrios, que lo financien los fondos provinciales. Jaldo tomó la posta y dijo, la provincia de Tucumán los va a financiar, por eso esta noche va a estar con nosotros Hugo Cabral, que es el interventor del Instituto de la Vivienda, porque ahora los planes de vivienda los van a tener que financiar las provincias con sus propios recursos. Ya no están más los fondos nacionales para esto, por lo menos durante el gobierno de Milei. Se suspendieron las PASO. Yarlora, el gobernador de Córdoba, pide directamente eliminarlas, no que se suspendan solo por este periodo. ¿Qué nos va a pasar a los tucumanos? Nosotros vamos a ir una sola vez a las urnas, que es el último domingo de octubre, el domingo 26, para elegir 4 diputados nacionales. Se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 de la Cámara de Senadores. Nosotros en esta oportunidad no elegimos senadores. En la próxima elección de medio término sí. Bien, entonces, ¿qué vamos a elegir nosotros? En la única oportunidad que vayamos a las urnas, 4 diputados. Ya vamos a hablar sobre esto de las elecciones. Aerolíneas Argentinas, Eureka. Eso viene del griego, dice lo descubrí. ¿Por qué Eureka? ¿Saben qué pasó con Aerolíneas Argentinas? Históricamente deficitaria, cuando está en manos del Estado, tuvo un superávit de $20 millones. ¿Por qué? Se redujo el 13% el personal. Desaparecieron 85 cargos jerárquicos. Hay 8 direcciones menos dentro de la estructura organizacional de Aerolíneas Argentinas y hay 20 gerencias menos, entre otras cosas. Este es un modelo que le sirve a una familia y a una gran empresa. Razonabilidad, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos económicos. Alberto Fernández, procesado. Ya está procesado por violencia doméstica, por violencia de género. Bien, es un fenómeno lo de Alberto, ¿no? Sobre todo cómo va a estar registrado en los libros de historia. Se hizo una encuesta, cada vez que se hacen encuestas y se pone el nombre de él, queda último, pero de último. ¿Saben cuánto es la imagen positiva de Alberto Fernández hoy? El 5%. O sea que el 95% de la población rechaza a un expresidente. Debe estar como Roberto Carlos cantando Yo solo quiero
1 millón de amigos. Vamos a Tucumán. Les dije que las elecciones iban a ser para el oficialismo un momento de preocupación, porque si La Libertad Avanza hace su propia lista, va a competir con el gobierno provincial. Por favor, escuchemos este video. Hace muchos años, varias décadas diría yo, que la legislatura de Tucumán es un paradigma en las legislaturas, en las distintas legislaturas del país, como una de las legislaturas, y en este caso creo que la más cara si uno compara el presupuesto por legislador. En el video aparece Lisandro Catalán, que es vicejefe de gabinete. Yo conversé, él podría ser uno de los candidatos en las próximas elecciones. Se dice que podría ser el candidato en primer término de La Libertad Avanza. Y yo conversé con gente que es cercana a él y le digo, cuando hizo este video, ¿qué es lo que tuvo en cuenta? Y me dice, mira, sabe muy bien que el presupuesto de Tucumán es de 3.000 millones de pesos para este año, que la legislatura tiene un presupuesto del 4%, o sea que tiene un presupuesto de 120.000 millones de pesos. Eso significa que si uno lo divide en 12, la legislatura tiene para gastar 10.000 millones de pesos por mes. Y si uno lo divide en 49 legisladores, tiene para gastar 204 millones de pesos por legislador por mes. Bueno, como les decía, hay que ver cómo se va a plantear la campaña si La Libertad Avanza hace su propia lista de candidatos y este es parte del discurso. Jaldo mostró 2 temas que van a ser señeros seguramente en su gestión. La primera dijo, vamos a enfrentar frontalmente, lo estamos haciendo, al delito y al narcotráfico. Lo que quiere Jaldo es que se desplomen en las estadísticas la cantidad de hechos delictivos que ocurren en Tucumán por año y además que exploten hacia arriba las estadísticas que marcan cuánta droga secuestra la policía de la provincia. Y lo otro que marcó fue que en realidad creó una unidad para recuperar las tierras usurpadas. Y en esto tenemos que ser sinceros. Si hay tierras usurpadas es porque hubo negligencia por parte del Estado o el negocio de algunos pícaros con las tierras públicas. Bueno, Jaldo decidió que esto se va a cortar y quiere recuperar todas las tierras y es bueno que así sea porque es un principio de juridicidad que sostiene la legitimidad de un gobernador. Con nosotros va a estar esta noche el licenciado Santiago González Díaz, que es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Vamos a hablar con él sobre esta primera crisis política que debió enfrentar el gobierno, cómo queda el gobierno frente a la opinión pública y cuál es la recomendación que quienes están en esta materia le darían a un gobierno, cómo salir. Y con Álvaro Aurane vamos a estar en la segunda parte hablando de este gran tucumano que tuvo un rol importante en la batalla de Tucumán, que fue 2 veces gobernador, me estoy refiriendo a Bernabé Araoz. Pero fíjense las circunstancias, ¿no?, en las que se gobernaba antes. Fue 2 veces gobernador, fue el que vino y lo ayudó a Belgrano con dinero y con hombres y con animales para alimentar las tropas, para frenar a los realistas y terminó fusilado en la pared sur de la iglesia de Trancas. ¿Se dan cuenta cómo se dirimían las diferencias políticas en otro siglo? Con pólvora. Les propongo que después de unos segundos escuchemos a nuestros invitados de este programa. Es un punto de partida. Mamá. Mica, sabemos cómo te preparaste para esto. Todo lo que dejaste de lado. Tenés un gran futuro por delante y queremos que sea acá. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Este verano 2025, anímate a vivir, a sentir, a descubrir.
En un territorio tan pequeño, Tucumán se vuelve inmenso. Te invita a exprimir tus ganas de vivir con intensidad, a vivir las emociones a flor de piel, a conectarte con tus deseos, a abrazar la plenitud. Tucumán, tan chiquito y tan inmenso a la vez. Anímate a vivir un verano de sensaciones. Ente Tucumán Turismo, Gobierno de Tucumán. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste, de buenos momentos con amigos, de nuestras promos imperdibles. Vas a disfrutar de la calidez de tu hogar, de sentirte bien con vos. Disfruta de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Reforzamos la seguridad ciudadana con la inauguración de la primera etapa de los corredores universitarios seguros en Avenida Benjamín Araoz al 800. Las paradas seguras están compuestas por un domo con botón antipánico interconectado con el centro de monitoreo municipal las 24 horas. Las paradas inteligentes brindan una respuesta inmediata a los vecinos. Continuamos trabajando en la construcción de una ciudad segura. Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Ser eficiente no significa privarse, sino administrar el consumo para disminuir el gasto y contribuir con el medio ambiente. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. EDET, comprometidos con nuestra provincia. Un nuevo código es necesario en Yerbabuena. Pensamos qué ciudad queremos para el futuro y tu opinión es importante. Compartí tu visión en yerbabuena.gov.ar. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida. Santiago González Díaz, muchas gracias por la visita al programa. Gracias por la invitación. Bueno, decime, ¿qué impacto tiene en el gobierno esto de el CryptoGate, la primer gran crisis que vivió Milei? Bueno, una crisis claramente autoinfringida por una cuestión de que el gobierno estaba atravesando una situación en donde desde el punto de vista comunicacional, encuestas de opinión, incluso económico, hay una suerte de aceptación por parte de la sociedad y como un cierto equilibrio y estabilidad, se podría decir. Si bien todavía sigue existiendo eso de que en la economía diaria no se está observando esa posibilidad de consumo, de retomar esos caminos que en su momento Argentina tenía de consumo permanente. A pesar de eso había cierta estabilidad y las demandas de la sociedad empiezan a mutar de la problemática de la inflación hacia lo que sería conseguir mejores salarios, mejor empleo y demás. Pero aceptando y confiando en que ese proceso va a tener un buen puerto. Ocurre esta situación un viernes a la noche, claramente, y todo ese fin de semana se queda expectante, obviamente, creo yo, la sociedad, viendo cómo se desencadena con una cuestión en donde claramente, si uno empieza a desmenuzar, podría llegar a considerarse una estafa, sí, no necesariamente tiene que estafar a muchas personas, con que estafe a una sola, y por la forma de operación también empieza a haber ciertas dudas, y que podía haber repercutido de forma muy negativa en la credibilidad del gobierno nacional. Pero acá, Santiago, sí, vamos al tema de la credibilidad. Tenés el núcleo duro, que lo votó en primera vuelta. El que se sumó en segunda vuelta es otro núcleo. En el primero me imagino que hay agravio, pero en el segundo, menor tolerancia a cualquier crisis que pueda llegar a tener el gobierno, ¿puede ser? A ver, yo creo que el núcleo duro lo sale a defender e incluso si hay sectores que se sienten un poco desilusionados, quizás un poco fuera de lugar en el sentido de que no sabían cómo interpretar esta situación, pero sin embargo después lo podés ver principalmente en las redes sociales, la defensa que hacen de la posición de Javier Milei. Creo yo que es un error, sí, del presidente, obviamente, por no considerarse presidente, y él mismo en la entrevista de Johnny Viale, él dice en esta parte filtrada, intencional o no, que hace al finalizar toda la entrevista y que fue cortada justamente por Santiago Caputo, cuando le insiste diciendo, no, yo lo hice desde mi cuenta particular, y el periodista le retruca diciendo, pero soy el presidente. Esa falta de darse cuenta cuál es el rol todavía que tiene. Creo yo que incluso lo que vemos, por ejemplo, la relación con Elon Musk, se veía regalándole una motosierra y demás, todo el showman,
es no entender todavía el rol institucional que tiene como jefe de Estado de una nación. Puede servirle desde el punto de vista mediático, sí, hay un sector que es el núcleo duro, justamente que vos decís, que todavía comparte, que son personas mucho más quizás jóvenes y por otro lado también personas descontentas con gobiernos anteriores. Y tenés otro sector que no necesariamente puede tolerar algunas cuestiones que lo acompañaron después porque no querían votar a otro sector. Tenés un 40 y eso un 45%, y no hay que olvidarse que fue lo que saca Sergio Massa prácticamente en la segunda vuelta, con lo cual te está mostrando que quizás la mitad de la población no está de acuerdo con tu política económica y tu forma de hacer política. Entonces, no hay que confiarse muchas veces, a pesar de que esto también es juegos de primeras minorías. Ese sector que lo acompaña en la segunda vuelta, que principalmente fue el electorado del PRO, que matemáticamente se volcó hacia Javier Milei, creo yo que está más a favor de un liderazgo tipo Patricia Bullrich y que por ese motivo es una de las personas que mejor mide dentro de las encuestas de opinión, tanto en Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. Es un perfil mucho más serio, un perfil quizás mucho menos mediático, pero que al mismo tiempo transmite cierta demanda que tiene la sociedad desde el punto de vista quizás de seguridad. Ella prácticamente encarna lo que es esta premisa de seguridad que se ha ido volcando en todo el territorio nacional. Bueno, por eso en las encuestas está primero Milei, segundo Patricia Bullrich, tercero está Villarruel, ¿no? Exactamente. Fíjate que también, a pesar de desdibujarse la segunda magistratura, que sería la vicepresidenta, sigue teniendo todavía ese rol. Pero es un rol porque es, creo yo, un sector mucho más serio, más no tan mediático y por otro lado también un poco quizás hasta nacionalista, ¿no? Javier Milei ha mostrado ese alineamiento con Estados Unidos, con otras potencias a nivel internacional y que quizás esos sectores puedan no agradarle del todo. Hay sectores incluso que formaban parte de la Libertad Avanza y cuando se empieza a volcar y a hacer esa relación tan íntima con Donald Trump, empiezan a alejarse también en esa posición, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta porque puede influir en la elección de medio término. Bien. No son los mismos que presidenciales. Claro. Santiago, cuando él habló en Davos sobre la diversidad sexual y él hizo hincapié, generó una marcha y me decía alguien de la Libertad Avanza, ¿querés que te diga una cosa? Fue un error que lo terminamos capitalizando. Y le digo, ¿por qué? Porque salieron a la calle aquellos que nos convienen, que le recuerden a la gente que estamos frente a ellos. Y en esto me decían algo parecido. Le digo, ¿qué crisis que tienen que soportar? Y me dicen, ¿vos sabés que tiene un beneficio? Y le digo, ¿cuál es el beneficio que tiene? ¿Y no te das cuenta lo que nos están criticando? A ver, tienen causas judiciales, gente preso. Entonces, que de alguna manera estas crisis lo ayudan a Milei a visibilizar quiénes tienen al frente. Bueno, justamente, a ver, vos has nombrado esta idea de lo que él plantea en ese momento en Davos es una batalla cultural. Vemos un Milei que sale de lo económico y está planteando otro tipo de estrategia también que se inmiscuye no solamente en el área de la economía, sino que también en la construcción de una idea de nación, inclusive y de sociedad y de relación entre los seres humanos. Y en ese sentido, como bien vos decís, a ver, el CryptoGate, como le están llamando, tampoco ha sido demasiado capitalizado por parte de la oposición. También quienes lo critican justamente tienen sus antecedentes positivos o negativos, pero no saben todavía cómo manejarlo. Por ejemplo, Martín Lustó, él decía que iba a acompañar el pedido de conformar la comisión de investigación y demás, pero es uno de los ausentes en el Senado y que hace también que caiga precisamente esa posibilidad. Los gobernadores terminan teniendo un rol muy importante, que eso quizá yo cuando lo analizaba en un momento antes de que Javier Milei asuma, entendía que el Congreso iba a ser quizás un contrapeso precisamente como el sistema republicano funciona, pero sin embargo acá los gobernadores terminan actuando y terminan quizás blindando en algún punto la suerte que tiene el gobierno de poder aprobar o no ciertas leyes. Y en este caso también lo han protegido en ese aspecto. Es muy posible que haya tenido un impacto, se está viendo que se disuelve progresivamente y si salen cuestiones económicas como el FMI, repunta en la economía, vos también lo habíamos conversado después, el acompañamiento incluso del mercado que se esperaba que se desplome,
pero sin embargo sigue estando dentro de todo estable. Quizás se vaya disolviendo, y yo creo que es propio también del verano que atraviesa el gobierno nacional, o sea, que le han permitido también tener este error muy de novato, pero error al final de cuentas, en donde si no se empiezan a aparecer estas supuestas insinuaciones de coimas, soborno, de cobros por relacionarse con el presidente, creo que va a quedar prácticamente en la nada, como una anécdota. Hay que ver cómo termina la investigación de la justicia de Estados Unidos. Exactamente. La repercusión. Eso podría ser lo más complicado. Lo más complicado. Sí. Y lo otro es que Milei se tiene que dedicar a la economía real. Exactamente. A ver, la gente lo que le está diciendo, lo dije en la editorial, vos lo escuchaste, el consumo está cayendo. Ah. Y nos estamos quitando gratificaciones. O sea, no es que tenemos hambre, pero al no tener gratificación esto genera un humor que después se expresa en las urnas, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué se termina votando a Javier Milei? Principalmente porque representaba esta posibilidad de estabilidad económica. Al frente tenías al ministro de Economía, justamente, y que veníamos de un proceso de inflación que no se venía deteniendo. Entonces, se le demanda eso, se le exige eso. Entonces, creo yo que también, como vos bien decís, el humor te aguanta cierto plazo. Claro. ¿En qué momento se acaba ese humor? Es la cuestión. Todavía hay cierto oxígeno, dada algunas cuestiones y algunos, creo yo, señales que va mostrando el gobierno de generar esa estabilidad. Pero todavía no logramos ver esos repuntes. Hay recuperaciones progresivas de ciertos sectores, pero no es un crecimiento real. Ahora te están diciendo que este año crece prácticamente 5% la economía. En realidad terminaría siendo una recuperación de la caída que hemos venido teniendo. Que todavía no recupera todo lo que cayó. Exactamente. Entonces, hay que ver en qué momento nosotros empezamos a sentir precisamente esa recuperación y ese alivio económico. Y los salarios, si bien le pueden ir desde el punto de vista estadístico, ganarle a la inflación, desde el punto de vista real, hay que ver si realmente eso, como justamente planteaban, la idea de la medición del INDEC, actualizarla, replantear nuevamente qué se incorpora en esas mediciones para entender si esos valores de inflación son reales o no. Sí, como titular de los medios sirve 2,2%, pero cuando uno va al supermercado, ahí nota que hay como... Exacto, o cuando tenés que pagar los servicios. O tenés que pagar los servicios. Exactamente, ahí ves un... La última pregunta, pasaje. Macri volvió a insistir y dijo que Milei no está bien rodeado, vuelve a apuntar a Santiago Caputo, todos le apuntaban a Santiago Caputo, le llamó la atención el presidente de la Nación, le llamó la atención Guillermo Franco, pero resulta que se subió en el avión y se fue a Estados Unidos. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Vos crees que la alianza con el PRO es fundamental en esto? ¿La va a sostener? Yo creo que sobrevive gracias a la alianza con el PRO. Bien. Sí, lo que creo es que no va a ser muy pacífica esa alianza, por eso lo que está buscando es que migren los dirigentes del PRO hacia la Libertad Avanza y más que nada que Mauricio Macri termine cediendo y quizás, entre comillas, doblegándose un poco a la voluntad del presidente. No tanto ese proceso de negociación, porque no veo un Milei cediendo, o el entorno justamente cediéndole a Mauricio Macri espacios de poder. Mauricio ha mostrado tener una capacidad de maniobra y de operación muy importante que justamente puede dificultarte cualquier tipo de gobierno. Sí. Bueno, Santiago González Díaz, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Pedro. Ya volvemos. Es un punto de partida. Mamá. Mica, sabemos cómo te preparaste para esto. Todo lo que dejaste de lado. Tenés un gran futuro por delante y queremos que sea acá. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Ser eficiente no significa privarse, sino administrar el consumo para disminuir el gasto y contribuir con el medio ambiente. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. EDET, comprometidos con nuestra provincia.
Un nuevo código es necesario en Yerbabuena. Pensamos qué ciudad queremos para el futuro y tu opinión es importante. Compartí tu visión en yerbabuena.gov.ar. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. ¿Sabías que tu participación en el juego legal contribuye al progreso de Tucumán? Por cada cartón de Tuki 10 a través de Caja Popular de Ahorros se generan aportes mensuales que fortalecen nuestro sistema de salud. Apoya el deporte. Proporciona ayuda a comedores, parroquias y organismos de bien público. ¡El Tuki! Además, crea oportunidades para el desarrollo educativo. Con Caja Popular de Ahorros y Tuki 10, siempre gana Tucumán. Es un punto de partida. Hugo Cabral, muchas gracias por la visita al programa. Un gusto estar acá. Decía en el editorial antes que llegues que Milei disolvió la Secretaría de Vivienda de la Nación, Vivienda y Hábitat, pasó todo a obra pública, pero dejó de financiar dos programas que son muy importantes, que es el Procrear y Casa Propia, y que el gobernador de la provincia dijo que los va a financiar las provincias y las viviendas se van a seguir. ¿Nos podés dar datos sobre eso? ¿Cuántas viviendas son y dónde están ubicadas? En la provincia de Tucumán, el gobernador desde que asumió estuvo sosteniendo la continuidad de la obra pública, pudo reiniciar obras que con el cambio de gobierno se habrían paralizado, y en este caso particular, que es la construcción de vivienda, lo mismo. Él justamente por eso me convocó hace un mes a esta tarea, a ponerme al frente del Instituto Provincial de Vivienda, y hemos ya firmado el inicio de 6 obras en la provincia. Próximamente vamos a firmar el inicio de 5 obras más y así sucesivamente hasta completar hasta la reactivación plena, que es lo que él pretende, de lo que es vivienda en Tucumán. Y eso lo hace sencillamente porque es consciente de la importancia que tiene la obra pública en general y la vivienda en particular. Lo hemos dicho en un programa el año pasado que me invitaste, la vivienda tiene un efecto multiplicador en la economía, se dice siempre eso, por el hecho de que no solo que genera mucho empleo directo, sino que al fabricarse todos los insumos en forma regional o local, tiene lo que se dice el abonamiento productivo hacia atrás. Claro. Todos los insumos para construir una vivienda se fabrican, generan más empleo, todos esos nuevos salarios, más los que produce directamente la construcción, salen al mercado, consumen, reactivan el comercio, y como todo el sector vivienda y obras públicas tiene un alto grado de formalidad, hay un recupero fiscal importantísimo que vuelve a la arca al Estado, o sea que mueve un círculo virtuoso. A mí siempre me encantó y lo hemos conversado a lo largo de décadas con vos, cuando ibas concejal y todo. Cuando uno ve el Producto Bruto Interno de la provincia, la construcción es el 5%, pero cuando se activa muchos sectores económicos y mueve mucho más la economía que si vos ves algún otro sector en particular. Exactamente así. Mira, yo como soy futbolero, me gusta comparar la construcción de vivienda con ese jugador que se le llama revulsivo. Sí. Entra a la cancha y lo hace jugar mejor a todo. O sea, todo venía así y tiene esa cualidad. Y la construcción, la obra pública y la construcción de vivienda en particular, tiene ese efecto revulsivo en la economía. Claro, por la cantidad de insumos que consume. Claro. Tantos proveedores. Queremos la reactivación, vos me decías el número, la reactivación plena lo vamos a lograr con más de 1.100 viviendas y más otras tantas que son que estamos trabajando con el ministro del Interior, que son viviendas rurales, más otras tantas que la provincia lo va a seguir haciendo a través de un programa donde combina con los comunes y municipios entregando materiales, pudiendo llegar tal vez a 1.500 este año. Pero adicionalmente, como si esto fuese poco, el gobernador también redobló la apuesta y anunció que está dispuesto a hacerse cargo del Procrear. Él ha logrado a través de una buena racionalidad en el gasto público en la provincia, ha logrado equilibrar las cuentas, tener un pequeño superávit que lo está volcando en beneficio directo de la población, en salud, educación, seguridad. Está a la vista todo lo que
ha aportado todo el equipamiento que tiene la Fuerza de Seguridad y en obras públicas. Y en ese sentido está apostando a reactivar ese proyecto, que es un proyecto grandísimo. El Procrear, ¿cuántas viviendas? 3.058 soluciones habitacionales, eso comprende 1.658 viviendas y 1.400 lotes con servicio. Pero es un programa... ¿Ubicadas en qué zona? ¿En el Manantial Sur? Sí, del Manantial Sur hacia la capital. Bien. Hacia acá, hacia el centro de la ciudad, están ubicadas, son unas casi 100 hectáreas, donde se empezó a desarrollar un proyecto urbanístico con el Procrear, quedó paralizado con el cambio de gobierno, y ese proyecto va a generar una cantidad importantísima de empleo, porque calculamos más o menos 10.000 empleos directos que va a generar la reactivación de esas... Ahora, Hugo Cabral, estas viviendas que antes las financiaba la Nación, ahora las deja de financiar. Sí. ¿No hay impuestos específicos que financiaban estas obras? A ver, te hago esta pregunta porque a veces la Nación te cobra un impuesto que después no lo transfiere a las provincias. El Procrear se financiaba con un fondo fiduciario que administra el Banco Hipotecario con aporte del Tesoro Nacional. Bien. El Tesoro Nacional dejó de enviarle aportes y además disolvió el fondo fiduciario. Bien. Entonces, lo que está haciendo la provincia a través del Ministro de Economía está haciendo gestiones, tramitando la transferencia del dominio, y el Ministro de Obras Públicas está trabajando en todo el esquema organizativo para esa reactivación. ¿Había gente inscripta en esto, en el Procrear? No? En el de Tucumán todavía no. Todavía no. No, porque eso, cuando el emprendimiento está bien avanzado, cerca de un 80% más, se llama inscripción para sorteo público. Ah, bien. Que es lo que seguramente haremos acá también. El gobernador ha pedido redoblar los esfuerzos en pos de lograr la transparencia en todos los actos del gobierno, y en ese sentido lo más transparente el sorteo. Igualmente, uno llena una declaración formulada donde dice, compromete, donde declara de que reúne todos los requisitos. Después hay un control, obviamente, para los que salen sorteados, a ver si verdaderamente reúnen o no todos los requisitos, y los que reúnen, bueno, quedan preadjudicados. Para que podamos entender, de ahora en adelante, por lo menos durante el gobierno de Milei, todas las viviendas que se construyan en Tucumán las va a tener que financiar con el presupuesto provincial o algo de fondos van a recibir. La está financiando la provincia. Todo la provincia. Ya empezamos 6 obras. Bien. La financiamos con el FONAVI, que es una ley nacional que tiene muchísimos años, que coparticipa por goteo y recursos del propio Tesoro Provincial. Bien. Lo conversamos también en varias oportunidades. Cuando uno ve este tipo de viviendas, ¿qué precio tiene esta vivienda para el Estado? ¿15 millones? Y esa vivienda debe estar más en promedio están entre 48 y 52 millones de pesos. Ah, yo pensaba que era mucho. No, porque tienen cierta calidad, son viviendas de 64 metros cuadrados. Ah, bien. Bien, de 54 millones. Claro. Bueno, esta vivienda es para gente que de pronto tiene un trabajo en blanco, tiene un sueldo para mostrar un ingreso. ¿Qué pasa con los otros sectores? Estos que viven debajo de chapas, plásticos. Bueno, acá en este caso... Claro, ¿el Instituto de la Vivienda tiene injerencia en esto o hay que pensar otro modelo? No, sí, lo que pasa es que uno, que es el paso posterior, hoy estamos en el paso de reactivar lo que hay. Bien. Con fondos propios. Pero el paso que se viene inmediatamente es formular una política habitacional que dé cuenta de la diversidad de situaciones que tiene la demanda y poder construir para todos. Claro. Hoy, con lo que hay, hacer un mix, poder agarrar un sector que está con lo justo, que tal vez se lo cobras como en comodato o en alquiler, un poquito menos, otro que le podés transferir y que tiene que pagar la cuota. De todos modos, además nosotros... es un tema muy importante que me decís y que también estamos abarcando, y es recuperar la cultura de pago. Claro. La vivienda es muy importante. Hay familias que han pasado de alquilar por 300.000 pesos y después reciben una vivienda y dejan para el último el pago de la vivienda cuando no debería ser así. Entonces, estamos por tratar de trabajar en distintos frentes para que tengamos el menor grado de morosidad posible. ¿De cuánto es hoy en día la morosidad?
y es cercana al 40%, es muy alta. Es pero alta. Entonces estamos por trabajar, incorporar nuevos padrones a los padrones, a las cuentas para cobrar. Estamos también por visitar a todos los que son deudores y darles facilidades. Y si no, tendremos que accionar, porque es una obligación moral también y ética de ellos pagar y de nosotros cobrarle, porque hay mucha gente que está esperando una vivienda y depende de ese recupero. Exacto. Entonces tenemos que... El recupero hace que el sistema pueda estar vivo. Pero por supuesto, entonces la gente tiene que ser solidaria, pero además agradecida de que el Estado le ha brindado una vivienda que paga, no está pagando un alquiler, además va a ser propietaria, claro. Para ella, va a ser propietaria de esa vivienda y poner como una prioridad el pago del alquiler de la vivienda. Bien, te decía de lo otro, porque de pronto en una provincia como esta se puede construir con bloques que se hacen en la zona este. Yo me acuerdo cuando recorría esas familias que decían, sí, hacemos bloques, pero no hay mucha demanda, entonces hay mano de obra, el bloque es más barato, la vivienda autogestionada y el adobe. Bueno, el adobe es un material extraordinario, claro. Es un regulador térmico extraordinario. Claro. En algunos, no es para todos lados, pero en algunos lugares... No, yo digo en algunos sectores. Es muy importante. En La Mancha hay unas casas hermosas que hemos construido con adobe a través de un programa que me tocó formularlo a mí justamente de la Nación, que es para el hábitat rural, de viviendas rurales. Pero en el fondo la cuestión es poder aprovechar los materiales de la zona. Donde hay piedra, hay piedra, donde hay adobe, adobe, donde todos los recursos de la zona y buscar tecnologías apropiadas con mano de obra intensiva por la necesidad de dar trabajo también. Claro. Entonces, todo eso forma parte de la diversidad de soluciones técnicas que tenés que ofrecer también, ¿no? Claro, de acuerdo a la situación de la familia. Claro. En definitiva, la buena noticia entonces es ya hay 6 programas que se están reactivando de construcción de viviendas, se va a retomar el Procrear y la provincia se va a hacer cargo entonces de la construcción de viviendas. Exactamente. Hemos dado el puntapié inicial para una reactivación plena en lo que es la construcción de vivienda en Tucumán. Bien, y las empresas constructoras obviamente agradecidas claro. por lo que significa, trabajar en todo lo que es obra pública, ¿no? Así es, claro. Bueno, Hugo, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Ya volvemos. Es un punto de partida. Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Ser eficiente no significa privarse, sino administrar el consumo para disminuir el gasto y contribuir con el medio ambiente. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. EDET, comprometidos con nuestra provincia. Colocamos 7 puntos verdes fijos disponibles las 24 horas, ubicados estratégicamente en distintos lugares de la ciudad, para que puedas llevar residuos separados como cartón, papel, plástico y vidrio cuando vos quieras. Con pequeñas acciones generamos grandes cambios. Cuídalos, son tuyos. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste, de buenos momentos con amigos, de nuestras promos imperdibles. Vas a disfrutar de la calidez de tu hogar, de sentirte bien con vos. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Este verano 2025, anímate a vivir, a sentir, a descubrir. En un territorio tan pequeño, Tucumán se vuelve inmenso. Te invita a exprimir tus ganas de vivir con intensidad, a vivir las emociones a flor de piel, a conectarte con tus deseos, a abrazar la plenitud. Tucumán, tan chiquito y tan inmenso a la vez. Anímate a vivir un verano de sensaciones. Ente Tucumán Turismo, Gobierno de Tucumán. Mamá. Mica, sabemos cómo te preparaste para esto. Todo lo que dejaste de lado. Tenés un gran futuro por delante y queremos que sea acá. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro.
es un punto de partida. Álvaro, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido Pedro? Bueno, sigamos la conversación que teníamos en el programa anterior sobre este titán de la historia de Tucumán, como fue Bernabé Araoz, un hombre que fue 2 veces gobernador. Exactamente, lo habíamos visto como héroe de la patria, digamos, en el programa anterior. Ahora vamos a hablar de las gobernaciones. De la primera arranca en 1814, se va a extender hasta 1817, ratificación mediante, y es una gobernación signada por contingencias, ¿no? La primera contingencia es que él tiene que lidiar con el ejército del norte. Gracias a la gloria que representa la batalla de Tucumán, se elige a Tucumán, no a Salta, a Tucumán como sede para acantonar al ejército del norte. Ahora, hay que sostenerlo al ejército del norte. Claro, eso generaba un gasto importante. Y va a generar además un impuesto adicional que se va a cobrar, digamos, a los comerciantes tucumanos para ese sostenimiento. Ahora, sostener el ejército del norte le va a generar rispideces, tiranteces a Araoz con el propio Manuel Belgrano. ¿Sí? Y sobre llovido mojado va a venir otro huésped costoso, que es el Congreso de 1816, porque como contábamos anteriormente, Bernabé Araoz es el gobernador anfitrión del Congreso de 1816, que también se hace en Tucumán por la gloria de la batalla de Tucumán. Es decir, van a discutir, digamos, ¿dónde vamos a hacer el Congreso? Bueno, la primera propuesta es Buenos Aires. Bueno, ahora las provincias decimos, y otra cosa que no sea Buenos Aires, ¿qué hay? Y bueno, hay Tucumán, que tiene la gloria de la batalla de Tucumán, que es sede del ejército de Tucumán, y que por ende tiene algo que no es menor en ese momento de la historia. Tiene hospital. Claro. Tiene hospital de campaña, que es el hospital del ejército del norte. Entonces se elige Tucumán como destino para el Congreso. No se llevó bien Araoz básicamente con Belgrano. De hecho, Belgrano pidió en reiteradas oportunidades que le pidió al director supremo que lo sustituyeran. Sí. Araoz en la gobernación de Tucumán. Qué vuelta de la historia, ¿no? Porque Araoz, cuando lo recibe, que viene del éxodo, le da el apoyo y terminan enemistados. Exactamente. Y a su vez, Tucumán era elefantiásica, digamos. Es decir, es todo esto, ¿no? Es decir, esta centralidad de Tucumán, sede del ejército del norte y además sede del Congreso de la Independencia, bueno, hace que Tucumán sea una ciudad privilegiada, cosa que no le pasa a ciudades como Santiago del Estero y no le pasa a ciudades como Catamarca. Entonces, va a haber revueltas para tratar de conseguir la autonomía de Santiago del Estero por parte de Borges, nada más ni nada menos en Santiago del Estero. La primera, va a ser sofocada por el propio Araoz. La segunda va a ser sofocada por Manuel Belgrano, y en esa segunda maniobra, digamos, para terminar con las ansias autonomistas de Santiago del Estero, a Borges no solamente lo detienen, sino que además lo fusilan. Finalmente, Araoz va a terminar, digamos, su gobernación en el año, la primera gobernación en 1817, reemplazado por un catamarqueño, que tenía el visto bueno de Belgrano. En el 18, él es un hacendado, Araoz, que se va a dedicar fundamentalmente ahí, digamos, a la cuestión de su hacienda. Para entonces, para el 18, ya el Congreso ha declarado la independencia, se volvió a Buenos Aires, van a formar el famoso, la Junta Grande, digamos, y el ejército de Tucumán, el ejército del norte, de Tucumán, se empieza, si vos querés, a diezmar, ¿no? Es decir, técnicamente empieza queda con muy pocos hombres. Un grupo de estos hombres en 1819 deponen al gobernador
y un cabildo abierto lo declara gobernador, nada más ni nada menos que a Bernabé Arauz, y ahí, digamos, va a arrancar, digamos, básicamente su segunda gestión, que es una segunda gestión, bueno, nada en este momento de la historia argentina está desprovista de contingencia, pero bueno, ahí Tucumán solo es el actual territorio, ya no involucraba a Catamarca y Santiago como en su primera gobernación. Porque ahí él lo que va a enfrentar es, por un lado, la declarada enemistad con Güemes, que surge de que Santiago del Estero efectivamente reivindica su autonomía, esta vez de la mano de Ibarra, de este caudillo. Arauz va a buscar sofocar esa revuelta, no lo consigue. De intentar sofocar esa revuelta, lo único que obtiene es ya su enemistad manifiesta con Güemes, porque Güemes lo viene culpando de que, básicamente, en lo que ha sido la campaña, la guerra gaucha ahí en el norte, no han recibido asistencia, digamos, básicamente de Tucumán, de que lo han dejado solo. De hecho, Güemes va a incursionar básicamente hacia Tucumán para tratar de invadir y de poner al gobierno, y es derrotado. Por eso, entre otras cosas, hay resistencia de los parlamentarios nacionales salteños a declararlo a Arauz héroe de la patria. Claro. Cosa que sí han promovido respecto de Güemes, que además tiene un feriado, digamos, en el calendario, pero se resisten a hacer lo mismo con el propio... Mantienen el encono aquel que lo llevó a que después lo fusilen en Trancas. Porque en el Congreso de la Nación, sustancialmente, han habido 2 proyectos de senadoras tucumanas para esto. El primero ha sido de Silvia Elía de Pérez, que finalmente no logró Silvia Elía de Pérez conseguir el consenso para obtenerlo, senadora por el radicalismo, perdió estado parlamentario, lo levantó al proyecto básicamente la senadora Sandra Mendoza, y tampoco consigue los votos, digamos, ahora desde el peronismo, y tampoco consigue los votos para que lo declaren héroe de la patria a Bernabé Arauz. A finales del año de la revuelta santiagueña, él va a reconocer también la autonomía de Catamarca, ahí va a quedar reducida, digamos, básicamente, y diezmada Tucumán, y bueno, y va a llegar, digamos, al año siguiente el fin de la segunda gobernación de Bernabé Arauz. Y Bernabé Arauz va a volver al poder por el periodo de un año, si no me falla la memoria, hacia 1823. 2 veces volvió al poder. Claro, y de ahí volvía, pero por días. Por días. ¿No? Hay una vuelta al poder, digamos, por un año. Es el clima social y político que se vivía en aquella época. Absolutamente. Ahí va a volver a enfrentar a sus enemigos externos y también internos. Y a diferencia de las veces anteriores, que cuando era depuesto huía hacia el interior de Tucumán, esta vez va a huir hacia Salta. El error que cometió. Donde lo aborrecían los gauchos de Güemes, por razones obvias, digamos, pero también los gobernantes salteños, que eran tributarios de Güemes. Lo detienen, lo entregan en la frontera entre Salta y Tucumán, en lo que hoy efectivamente es el departamento Trancas, bueno, un sargento que además oficiaba de escribano, sostiene que Arauz había intentado sobornar a su custodia, efectivamente, para que le permitieran escapar, y entonces, en nombre de este delito, digamos, de intento de soborno, se decide su fusilamiento, y ese es el final de sus días. Bien. De apellido Yolís. Exactamente. Que firme, dice, se lo ejecuta por haber intentado coimear. Menos mal que Yolís se murió. Sí, sí. Y no está hasta el día de hoy, porque sabe los fusilamientos que podría haber si seguíamos en esa lógica. Claro, ¿no? vos fíjate que lo interesante, además del antecedente, es que por primera vez investiga el cohecho activo. Claro. Porque lo que se investiga actualmente es solamente el cohecho pasivo. Es decir, vos vas contra los funcionarios públicos que aparentemente han recibido el soborno, pero nunca he leído una investigación donde vos vas, bueno, salvo hasta los cuadernos de la corrupción, donde vos vas contra los presuntos pagadores del soborno.
que vendrían a ser los autores del cohecho activo, digamos, es decir, porque al soborno no se lo paga un ministro a otro, digamos, es decir, básicamente lo paga a un funcionario público, se lo paga a alguien del sector privado. Esa parte nunca se investiga, ¿no? De todas maneras, a ver, con todo esto de que al pobre Bernabé Arauz no se lo puede declarar un héroe nacional, fue un gran gobernante, una organización de ejército y fue un patriota, ¿no? Tenemos que resaltar esa parte. Yo estoy completamente convencido de ello. Mira, Pedro, haciendo alusión a lo que comentábamos en el programa anterior, si Bernabé Arauz se hubiera muerto en la batalla de Tucumán, ya es un héroe de la patria. Por todo lo que hizo antes y durante la propia batalla de Tucumán, ya es un héroe de la patria. Después no solo fue el gobernador anfitrión del Congreso de Tucumán, participó de él, ¿no? Es decir, uno de los hombres que declaró la independencia. Si se hubiera muerto el 10 de julio de 1816, sería indudablemente un héroe de la patria, ¿no? Entonces, el servicio de Arauz a la patria es indudable. Y el servicio de Arauz a la historia de esta provincia, a la historia de grandeza de este Tucumán, ¿no? A la historia de este Tucumán que ocupaba una centralidad, la declaración de la independencia, de la que participa Arauz y de la que Arauz es anfitrión en Tucumán, es una hora americana. Claro. Es una hora americana. Acá se proclama la independencia de las Provincias Unidas en el Río de la Plata, que incluye territorio de lo que hoy es Bolivia, de lo que hoy es parte de Paraguay y de lo que es parte del norte de Chile. Eso es Bernabé Arauz. El gran faro. Y eso es Tucumán. Sí. Ahora, ¿viste lo que pasa en la historia? Cuando lo ves al personaje en la historia podés sopesar más sus actos negativos más que sus actos positivos. Nadie orinaba agua bendita ni era perfecto. Al pobre Arauz le cargan lo negativo con mucho más peso que lo positivo, que fue superior. Pues vos fíjate además que los proyectos en el Congreso no buscan declararlo a Arauz como egregio paradigma del humanismo y la cultura. Buscan declararlo héroe de la patria. Si Arauz no es un héroe de la patria, hay que pedirle a la Real Academia Española que cambie el concepto de héroe. Claro, así es. Bueno, Álvaro, muchas gracias. A vos, querido Pedro. Nos vemos el próximo domingo. Sí, señor. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida, Banco Macro, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Personal.